Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Hola, les voy a contar una anécdota que tuve como repartidor. No era el mejor trabajo del mundo, pero me ayudaba a pagar el alquiler, así que nunca me quejé demasiado. Salía todas las noches a repartir comida en mi moto vieja. Recorría los mismos barrios de siempre, las mismas calles agrietadas y llenas de perros sueltos, la misma rutina, hasta esa noche en la que fui a dejar un pedido a una casa que, según yo, no existía. La notificación me llegó justo después de las 11. La dirección estaba lejos, casi en el borde del mapa de la app, pero no fuera del rango. Era en una colonia antigua, de esas con calles angostas, casas viejas y faroles que parpadean. La comida era un combo grande de hamburguesa, papas y malteada, y el nombre del cliente solo decía, Señor Raúl. No pensé mucho en eso. Tomé el pedido, me puse el casco y salí. Al principio todo bien. El GPS me guiaba sin problema, pero cuando faltaban 2 cuadras, la voz de la app dejó de sonar, y el mapa se quedó congelado. Revisé el teléfono en un alto y me marcaba que ya estaba ahí, pero lo único que había al frente era un portón oxidado con una barda altísima. Parecía abandonado. No había timbre ni número visible, solo esa dirección escrita con pintura blanca en la pared. Casa 24. Toqué fuerte con los nudillos y esperé. Nada. Volví a tocar, y justo cuando iba a cancelar el pedido, el portón se abrió solo, sin ruido, apenas un rechinido suave. Al fondo se veía una casa grande, con una fachada agrietada, las luces apagadas y una sensación densa, como si el aire ahí pesara más. Avancé lento con la moto, sintiendo que algo no iba bien, pero sin saber por qué. Al llegar a la entrada me bajé, grité un par de veces que había llegado su pedido, pero nadie contestó. Pensé dejar la bolsa en el suelo y largarme, pero antes de hacerlo, vi una figura en una de las ventanas del segundo piso. Alguien parado, muy quieto, mirándome fijamente. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, como una sombra recortada contra la tela de una cortina vieja. Buenas noches, grité. Traigo su pedido. Nada, solo silencio. El tipo seguía mirándome desde arriba. Sentí una punzada de incomodidad. No era normal. Retrocedí un poco, pero antes de darme vuelta, una voz gruesa, seca, se escuchó detrás de mí. Déjalo en la banca. Era un hombre, mayor, con traje negro, parado a unos metros de la puerta. No lo había escuchado acercarse, ni lo vi salir de la casa. Solo apareció. Estaba muy pálido, y sus ojos se veían raros, como muy claros, demasiado. Asentí sin decir nada, y dejé la bolsa donde me indicó. Me giré para volver a la moto, pero él me habló de nuevo. ¿No tienes sed? No. Gracias, le dije sin mirarlo. Una malteada para ti. Ya está pagada. Me detuve. Dudé un segundo, pero negué con la cabeza. Quería irme. Ya no me sentía cómodo, y algo en su tono me hacía pensar que si aceptaba, no iba a ser una buena idea. Me subí rápido a la moto y salí del lugar sin mirar atrás. El portón volvió a cerrarse solo, lento, y el ruido esta vez fue más fuerte, más seco, como un portazo. Cuando llegué a casa vi el historial del pedido y algo no cuadraba. El nombre del cliente ya no era Raúl. Ahora decía desconocido, sin detalles de pago, sin dirección, como si nunca hubiera existido ese envío. Pero aún tenía la propina en mi cuenta. Intenté olvidarlo, pero al día siguiente, al revisar la app, noté que tenía un nuevo pedido pendiente, y era la misma dirección, Casa 24. No acepté el pedido. Ni loco iba a volver a esa casa, pero al cabo de 1 hora me apareció como entregado, con otra propina incluida. Igual que antes, el historial decía, desconocido, sin rastro de nada más. Me empecé a inquietar. Algo no estaba bien. No era normal que un pedido fantasma se marcara como entregado, menos si yo no había ido. Traté de contactar a soporte, pero la app no me dejaba enviar mensajes ni reportes, como si todo eso estuviera bloqueado solo para mí. Esa noche no salí a repartir. Me sentía raro, con dolor de cabeza, como si algo se hubiera quedado pegado a mí después de estar en esa casa.
Soñé con el hombre del traje, parado en el mismo lugar, mirándome sin pestañear. Y detrás de él la figura de la ventana bajaba lentamente por las escaleras sin tocar el suelo, con un movimiento torcido, imposible. Desperté sudando, sintiendo que algo me observaba desde la ventana de mi pieza. Al día siguiente decidí ir a ver esa dirección con luz de día, solo para quedarme tranquilo. Tomé la moto y fui directo. Seguí el mismo camino. Pero cuando llegué al lugar, no había ninguna casa, ni portón, ni nada. Solo un terreno baldío lleno de escombros, con un letrero caído que decía: "Se vende". Revisé 2 veces la dirección. Era la misma. Incluso el número 24 seguía escrito en la pared, pero más gastado, como si llevara años ahí. Me fui con el estómago apretado. No entendía nada, pero estaba decidido a no volver a acercarme a eso. El problema fue que los pedidos empezaron a llegar cada noche, y siempre el mismo: hamburguesa, papas, malteada. Mismo punto final, misma sensación, como si algo insistiera en que yo volviera. Una noche apagué el teléfono, lo dejé en la cocina y salí a caminar. Cuando volví, el teléfono estaba encendido, con la pantalla abierta en la app, y el pedido, otra vez marcado como entregado. Empecé a sentirme observado en todas partes, como si alguien me siguiera mientras repartía. Veía sombras en los espejos retrovisores. Escuchaba pasos detrás de mí cuando estaba en la cochera. La moto empezó a fallar sin razón. Luces parpadeaban. La batería se agotaba aunque estuviera nueva. Una madrugada me encontré en el historial un audio grabado con mi propia voz, diciendo: "Ya voy", pero no recordaba haberlo dicho nunca. Intenté desinstalar la app, cambiar de número, incluso me compré otro celular, pero el pedido siempre regresaba, siempre Casa 24, y con el tiempo, otras direcciones empezaron a desaparecer del mapa, hasta que el único punto disponible para entregar era ese, como si todo se hubiera reducido a una sola opción. La misma cada noche, con la misma figura en la ventana. La última vez que salí a repartir fue hace una semana. Acepté el pedido porque ya no tenía de otra. Llegué al terreno vacío, y esta vez el portón sí estaba ahí otra vez. Como si nunca se hubiera ido, me recibió el mismo hombre, con la misma cara, y esta vez no me dejó irme. Solo me dijo que ya no era necesario traer comida, que ahora me estaban esperando a mí. Desde entonces no he podido salir. La casa por dentro no tiene ventanas, no tiene puertas que den afuera. Todo está en silencio, excepto por las pisadas arriba, por la figura que camina, y a veces se detiene frente a la escalera. Creo que algún día va a bajar, y cuando lo haga, va a ser para quedarse con mi voz, con mi cuerpo, para salir a repartir en mi lugar. Si alguien encuentra este mensaje, si alguna vez les llega un pedido con dirección Casa 24, no lo acepten. No importa cuánta propina ofrezcan, no importa si la app se traba o si no pueden cerrar sesión, no vayan. Porque una vez que entras, la casa recuerda tu olor, tus pasos, tu miedo, y no te deja volver a ser el mismo. Yo ya no soy yo, y esta casa ya no quiere comida. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Cuando empecé con esto de repartir paquetes nocturnos, pensé que sería más tranquilo que andar con comida. Menos presión, menos interacción. Pero nunca imaginé lo que me tocaría vivir en esa ruta, esa que llaman La Quebrada. Un tramo viejo y descuidado entre 2 comunas que casi nadie quiere cubrir, con curvas cerradas, sin luces y con señal débil. Al principio pensé que era puro cuento para asustar novatos, pero después de esa noche entendí por qué nadie quiere subir. Todo comenzó con una entrega urgente, un paquete chico, envuelto en papel oscuro, sin remitente, solo una dirección escrita a mano, sin número. Solo decía Casa del Fondo. Al final del camino, después del puente, era medianoche y no tenía otros pedidos, así que acepté sin pensar. Cargué el paquete y me dirigí al lugar. El GPS no lo reconocía, pero tenía una idea general. Seguí por la quebrada como me dijeron, bordeando cerros, sin más luz que la de mi moto. El aire se sentía más frío al subir, como si la temperatura bajara solo en esa parte.
No había casas visibles, ni postes, solo árboles altos a ambos lados, y de vez en cuando, ruidos raros que no sabía si eran animales o algo más. Después de unos 15 minutos vi un puente de madera vieja, sin barandas, apenas sostenido por unos troncos. Me detuve un segundo a mirar. El agua abajo se movía raro, como si no fluyera, como si vibrara. Crucé despacio, sintiendo cada crujido bajo las ruedas. Y al otro lado, el camino seguía, pero ya no era de asfalto, solo tierra y hojas secas. Avancé unos metros más hasta que vi una casa al fondo, apenas iluminada por una lámpara amarilla. No parecía abandonada, pero tampoco viva. Tenía las ventanas cubiertas y la puerta entreabierta. Bajé de la moto y me acerqué con el paquete en la mano. Toqué la puerta, nadie respondió. Empujé apenas y se abrió del todo. Un olor fuerte me golpeó, mezcla de humedad, madera vieja y algo más, algo metálico. Dejé el paquete sobre una mesita que estaba cerca de la entrada, y al darme vuelta para salir, escuché un susurro, muy bajito, como una voz raspada que decía algo que no entendí. Giré la cabeza y no vi a nadie, pero sentí claramente que algo o alguien estaba ahí dentro, observándome. Me fui rápido, sin mirar atrás, subí a la moto y di media vuelta, pero al llegar al puente, algo estaba mal. No era el mismo. Ahora las tablas estaban más separadas, y el agua brillaba como si hubiera luz debajo. Intenté pasar igual, pero a mitad de camino escuché un grito. No sé si venía del agua o de los árboles. Fue agudo, largo, como si alguien se estuviera ahogando y suplicara ayuda. Aceleré sin pensarlo, crucé como pude, y no paré hasta llegar al pueblo. Cuando quise registrar la entrega, la app decía, dirección inexistente. El pedido había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Revisé mi historial. Nada. Tampoco el número de pedido, ni el nombre del cliente. Solo quedaba el olor en mi ropa. Ese olor a humedad y óxido que tardó días en irse. Pensé en dejarlo pasar, pero unos días después me llegó otro pedido parecido. Misma zona, instrucciones similares, dirección escrita a mano. Esta vez no fui, pero desde entonces empecé a notar cosas raras. Cada vez que pasaba cerca de la quebrada, la moto se detenía sola. El GPS se desviaba hacia el mismo camino, como si algo me jalara de vuelta. Y lo peor fue cuando una noche recibí un sobre en la puerta de mi casa, sin sello, sin remitente. Adentro venía un papel escrito con la misma letra del primer paquete, que decía, tú ya cruzaste, ahora debes volver. Guardé ese sobre por días sin saber qué hacer. Intenté ignorarlo, seguir trabajando como si nada, pero todo se sentía distinto. No podía sacarme de la cabeza esa casa, ese grito, el agua extraña bajo el puente. Incluso en otras rutas más seguras, sentía que algo me seguía, como si algo se hubiera pegado a mí esa noche. Algo que no había dejado en esa casa cuando dejé el paquete. Una madrugada, mientras esperaba pedidos en una estación de servicio, vi algo que me congeló. Una moto igual a la mía, estacionada al frente, misma marca, mismo casco colgado del manubrio, incluso la placa era parecida. Pero lo más raro fue que, cuando miré dentro de la tienda, vi a un tipo de espaldas, vestido igual que yo, mismo chaleco, misma postura, mismo teléfono en la mano, como si estuviera viendo mi reflejo. Pero desde afuera, cuando entré a buscarlo, no había nadie, y la moto también había desaparecido. Lo único que quedó fue un charco en el lugar donde estaba parada, como si se hubiera derretido, o peor, como si nunca hubiera estado ahí del todo. Esa misma noche, recibí otra notificación en la app, pero no era normal. Apareció sin sonido, sin vibrar. Simplemente estaba ahí. Paquete pendiente de recoger. Misma dirección, mismo mensaje. Casa del fondo, después del puente. Esta vez no pude rechazarlo. La app no me daba opción. No podía cerrarla, ni apagar el celular. Parecía bloqueado, como si alguien más controlara todo. Me rendí. Tomé la moto y fui. Sin casco, sin ganas. Como si algo dentro de mí ya supiera que no se trataba de una entrega cualquiera, que no era un trabajo más. Esta vez todo se sintió distinto. La quebrada estaba más oscura, los árboles más cerrados. Y al llegar al puente, ya no era de madera, sino de piedra húmeda.
cubierta de musgo, con símbolos tallados en los bordes que no reconocí. Al cruzarlo, el silencio fue total, ni grillos, ni viento, ni el sonido del motor, como si hubiera entrado en otro espacio, o en un hueco del tiempo. La casa seguía ahí, pero estaba distinta, más deteriorada, más grande, y con una luz roja, titilando desde adentro. No me bajé de la moto, grité que traía el paquete, pero nadie respondió, hasta que la puerta se abrió sola, como la vez anterior. Pero esta vez, no vi una mesa, vi un pasillo largo, lleno de puertas cerradas, y al fondo, una sombra de alguien sentado, quieto, esperándome. No sé por qué, pero avancé, empujado por una mezcla de miedo y resignación. Tenía el paquete en la mano, pero al mirarlo, ya no era el mismo. No era papel oscuro, era carne, envuelta en tela, y latía. Sentí que lo que llevaba no era un objeto, sino algo vivo, que respiraba lento, y que quería quedarse ahí. Cuando llegué al final del pasillo, la sombra habló, con la misma voz del susurro de la vez anterior, pero más clara. Bienvenido de vuelta, esto es tuyo. Extendió los brazos, y entonces entendí. Lo que había dejado la primera vez no era un paquete. Era una parte de mí. Algo que me habían quitado sin que lo notara. Algo que ahora quería recuperarse conmigo. No recuerdo cómo salí, ni cuánto tiempo estuve dentro. Solo sé que amanecí a un costado de la carretera, con la moto apagada, sin señal, sin memoria en el celular, sin la app de repartos instalada, como si todo se hubiera borrado, pero con un nuevo sobre en el bolsillo, esta vez no escrito a mano, sino impreso, con el logo de la empresa, y un único mensaje: entrega completada, gracias por su servicio. Desde entonces no he vuelto a trabajar, ni a subir a una moto, pero a veces, cuando cae la noche y hay neblina, escucho mi motor encendiéndose solo en el fondo del pasillo de mi casa, aunque lo vendí hace meses. Y cada cierto tiempo alguien deja un paquete afuera, sin dirección, sin nombre, solo con un mensaje que dice: la quebrada te espera. Vamos con la tercera historia. Yo siempre he sido puntual con las entregas. Llevo más de un año repartiendo paquetes de Amazon, y nunca he tenido problemas con nadie. Me gusta trabajar solo, moverme por zonas poco transitadas y evitar el centro, pero aquella semana, la empresa cambió las rutas, y me asignaron una zona rural cerca del límite con la montaña, un lugar donde el GPS falla, y casi no hay señal, pero según ellos, era una prueba para ver cómo funcionaban las entregas en zonas alejadas. El primer día me tocó entregar solo 3 paquetes en ese sector, lo cual era raro porque normalmente van mínimo 10, pero no pregunté nada. Me subí a la van y partí en la mañana. Al principio todo normal, caminos de tierra, parcelas grandes, perros sueltos, lo típico. Pero cuando llegué al tercer destino, el ambiente cambió por completo. La dirección era un tal Camino Ladera Sur, parcela 16, pero en el mapa no salía nada, solo un camino sin nombre que se internaba entre árboles, sin casas visibles a los costados. Avancé igual, con las luces encendidas aunque aún era temprano. Sentía que el aire estaba más pesado ahí, como si algo me dijera que no debía seguir. Pero cuando estás trabajando, uno no puede hacerle caso a esas sensaciones. Después de varios minutos de manejar en línea recta, vi una casa al fondo, vieja, como abandonada, sin número visible, pero era la única estructura cerca. Asumí que era la dirección correcta. Bajé del vehículo con el paquete en la mano. Era una caja grande, pesada, pero no hacía ruido al moverla. Eso también me pareció raro. Toqué la puerta una vez y nadie contestó. Lo hice de nuevo, y justo cuando me giré para irme, escuché cómo giraban la cerradura desde dentro. La puerta se abrió sola, solo un poco, como invitándome a entrar, y ahí es donde debía haberme ido. Pero no sé por qué di un paso adelante, y dije en voz alta: entrega de Amazon. Entonces una voz desde dentro, muy suave, respondió: déjalo adentro, por favor. No vi a nadie. La casa estaba a oscuras, y aún así entré. Dejé la caja en el suelo junto a la entrada, y me giré rápido para irme, pero antes de salir, vi algo al fondo del pasillo que me heló. Era otra caja igual a la mía, con el mismo código de seguimiento,
la misma etiqueta, como si ya hubiera sido entregada antes. Volví a mirar la que yo dejé, y era idéntica. Eso no tiene sentido, nunca se duplican los paquetes. Tomé el teléfono para sacar una foto como prueba, pero la pantalla no respondía. Se había congelado justo en la app de entregas. Cuando salí, todo estaba más oscuro, aunque apenas eran las 2 de la tarde. El camino que había tomado para llegar ya no era recto, ahora se curvaba hacia la derecha, y los árboles eran más altos, más cerrados. Conduje sin pensar. Solo quería salir de ahí, pero cada vez que pasaba por lo que pensaba era la salida, volvía a ver la misma casa al fondo, misma entrada, misma estructura. Intenté llamar al supervisor, pero no había señal. Ni siquiera aparecía el icono del celular, como si estuviera apagado. Incluso intenté reiniciarlo, y no pasó nada. Entonces decidí bajarme de nuevo, quizás pedir ayuda, buscar a alguien. Pero apenas puse un pie fuera de la van, vi que otra caja había aparecido junto a la mía en el asiento del copiloto. Era la misma, pero sucia, mojada, como si hubiera estado enterrada. No quise tocarla. Solo la miré un rato, hasta que sentí un golpe seco en la parte trasera del vehículo. Un solo golpe, fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído sobre el techo. No quise bajar. Arranqué como pude, y me metí de vuelta por el mismo camino, sin pensar, sin mirar atrás. Conduje por más de media hora sin ver nada conocido, sin señales, sin casas, hasta que por fin llegué a una carretera con tránsito, como si hubiera atravesado un túnel invisible. El GPS volvió solo, como si nunca hubiera fallado. Y al revisar la app, la entrega aparecía como completada, pero no fue una entrega normal. Algo pasó en esa casa, algo que me estaba esperando, y que tal vez no quería el paquete, sino algo más. Esa noche no pude dormir bien. Me despertaba a cada rato sintiendo que alguien me miraba desde la ventana, pero vivo en un segundo piso, y no hay ningún lugar desde donde alguien pudiera asomarse. Cada vez que abría los ojos juraba ver una silueta quieta en la esquina del cuarto, como si algo me hubiera seguido desde ese lugar. Al principio pensé que era paranoia, que solo estaba sugestionado por lo que viví, pero al día siguiente me pasó algo que ya no me pareció casualidad. Cuando fui a buscar la van al depósito, me estaba esperando con la puerta del copiloto abierta. Nadie deja los vehículos así, menos en esa zona. Adentro, sobre el asiento, había una de esas cajas marrones con el logo de Amazon, idéntica a la que dejé en esa casa. Pensé que era una broma, algún compañero queriendo molestarme, pero cuando la levanté, vi que tenía el mismo código de seguimiento. Exactamente el mismo. Eso es imposible. Todos los paquetes tienen códigos únicos. La abrí ahí mismo y no tenía nada adentro, ni papel, ni envoltorio, nada. Era una caja vacía, pero húmeda por dentro, como si algo hubiera estado ahí encerrado y recién hubiera salido. La dejé en el suelo. Cerré la van y me fui directo a hablar con el supervisor. Le conté todo, aunque me sentía un idiota repitiendo que una casa me había atrapado o que aparecían cajas iguales, pero él solo me miró con cara seria y me dijo que no era el primero que se quejaba de esa zona, que otros repartidores habían tenido experiencias raras en las mismas coordenadas. Le pedí que me cambiara de ruta, que no pensaba volver ahí, y aceptó sin problema. Eso fue lo que más me inquietó, como si supiera que algo pasaba y prefiriera no meterse. Pero esa misma tarde, mientras hacía otra ruta urbana, vi un paquete tirado frente a un portal. Bajé a levantarlo para evitar reclamos. Y cuando leí la etiqueta, volví a sentir ese escalofrío. Mi nombre estaba como repartidor asignado, aunque esa dirección no estaba en mi lista del día. Y el código era el mismo de siempre, como si me persiguiera, como si el paquete no hubiera sido entregado realmente. Lo dejé ahí mismo y me subí rápido a la van, pero cuando puse primera para irme, el motor se apagó solo. Esperé unos segundos y el vehículo arrancó sin problema, pero noté que el reloj del tablero marcaba la misma hora que cuando salí esa mañana. Y el kilometraje también estaba igual, como si no hubiera avanzado ni un metro en todo el día. Cuando llegué al depósito, la cámara de seguridad registró mi entrada a la misma hora exacta que había salido. No le conté a nadie más. Solo quise irme a casa y olvidarlo. Pero al abrir la puerta de mi departamento,
me encontré con algo que hizo que me temblaran las piernas. La caja, esa misma maldita caja, estaba sobre la mesa del comedor, con tierra en las esquinas y una nota escrita a mano sobre la tapa. Decía: gracias por traerme. Esa noche no me quedé en casa. Dormí en el asiento trasero de la van dentro del mismo estacionamiento del trabajo. Encendí el motor varias veces solo para no quedarme en silencio, pero cada vez que el motor arrancaba, la radio sintonizaba sola una estación que no conocía, donde solo se escuchaba un murmullo constante, como si alguien susurrara en otro idioma. Intenté borrar el historial de entregas, pero la app no respondía, y en vez de mi nombre, ahora aparecía la frase «en tránsito», como si yo mismo fuera el envío. Al tercer día, la caja volvió a aparecer, esta vez en la bodega de paquetes pendientes, sellada, con una nueva dirección. Mi departamento. Ya no importa cuántas veces la bote o la devuelva, siempre vuelve. Y cada vez más sucia, más pesada, como si fuera acumulando algo, o a alguien. Dejé de usar mi celular, porque todas las notificaciones vienen del mismo remitente sin nombre, y todas dicen lo mismo: entrega no completada. No sé cuánto más podré aguantar. Hace 2 noches escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde dentro de la van, pero no había nadie. Y esta mañana, en el espejo retrovisor, vi a una mujer sentada en la parte de atrás, vestida de negro, mirándome con los ojos completamente blancos. No me giré, solo aceleré hasta que desapareció. Desde entonces siento que estoy entregando algo que no entiendo, algo que no tiene dirección fija, y que soy parte de un circuito que no se puede romper. Uno donde yo ya no soy el repartidor, sino el paquete. Historia 4. Lo primero que me dijeron cuando empecé a repartir comida por las noches fue que nunca aceptara pedidos que no tuvieran dirección exacta, que si aparecía algo como Cordillera SN o Camino Viejo sin número, lo rechazara de inmediato, porque nadie se hacía responsable si pasaba algo. Yo no era supersticioso, pero me acostumbré a revisar bien cada pedido antes de aceptarlo. Una noche, me apareció uno diferente. Decía solo: Refugio 39, Sendero Las Ánimas, entregar directamente al solicitante. Al principio lo iba a rechazar, pero tenía buen pago, más del doble de lo normal, y era mi último reparto del día, así que lo acepté. La aplicación no me dio mapa, solo una flecha que apuntaba hacia el sur, y una nota que decía: seguir balizas reflectantes. El punto de recogida fue normal, una hamburguesería cerca del centro. Me entregaron una bolsa pesada, con el logo de la empresa, pero sin nombre de cliente, solo un número marcado en la bolsa: 39. Pregunté si era comida caliente, pero la chica que me la dio dijo que no sabía, que esa orden siempre salía cerrada desde bodega. Conduje hasta las afueras de la ciudad y encontré un camino de tierra con un pequeño letrero oxidado que decía: Las Ánimas. De día se veía como un sendero de trekking cualquiera, pero de noche era otra cosa. Los árboles cubrían todo el cielo. La señal desapareció, y el camino estaba marcado por pequeños reflectores clavados en el suelo, cada uno separado por varios metros. Seguí en moto hasta donde pude, pero llegó un punto en que el terreno ya no me lo permitió, así que me bajé y continué a pie con la bolsa en la mano. Cada reflector brillaba levemente con la luz de mi linterna, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo se moviera entre los árboles. Escuchaba pasos que no eran míos, ramas crujiendo más allá de donde alumbraba, respiraciones muy suaves. Caminé por casi 20 minutos hasta que vi una estructura de concreto, como un búnker semi-enterrado entre la vegetación. Tenía una puerta de acero con el número F39 pintado con spray rojo. Golpeé la puerta. Nadie respondió, pero se abrió sola unos segundos después, como si me estuvieran esperando desde adentro. No se veía luz, solo una oscuridad densa que se tragaba el haz de mi linterna. Grité que venía con el pedido, y una voz profunda me respondió desde el fondo: «Entra». No sonaba humana, era como una mezcla entre eco y zumbido, como si viniera de más abajo. No quería pasar, pero la puerta se cerró detrás de mí, sin que la tocara. Quedé atrapado, sin señal, con el único sonido de mis pasos, y la bolsa que empezaba a gotear algo oscuro,
Avancé por un pasillo de concreto lleno de humedad, con tuberías oxidadas y puertas cerradas a los lados, todas marcadas con letras y números. F32, F33, F34, hasta que llegué a la F39. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la punta del pie y vi que adentro había una silla de ruedas mirando hacia la pared. Con alguien sentado, me acerqué despacio. No hablaba, no se movía. Solo tenía la cabeza inclinada hacia un costado, como si estuviera dormido. Le dije que traía su pedido y levantó la cabeza de golpe, pero no tenía rostro, solo una máscara negra sin agujeros, como si tuviera puesta una bolsa pegada a la piel. Extendió una mano delgada y temblorosa para recibir la bolsa, que seguía goteando ese líquido oscuro. La tomó, la apoyó sobre sus piernas y se quedó inmóvil. No dijo nada más, pero al momento la luz del pasillo parpadeó y escuché pasos a mis espaldas. Cuando giré, otra figura igual estaba saliendo de la habitación 38, también en silla de ruedas, también con una máscara, y más atrás, otra salía de la 37. Volví sobre mis pasos, pero las luces se apagaban a medida que avanzaba, como si me empujaran a quedarme. Empecé a correr en la oscuridad, guiándome por el sonido de mi respiración y el eco de esas sillas, avanzando lentamente detrás de mí. Sentía que el aire se hacía más denso, que cada vez me costaba más moverme. Cuando por fin vi la puerta de salida, ya no estaba cerrada, sino abierta completamente, iluminada por una luz blanca extraña que venía de lo alto. Crucé sin pensar, sin mirar atrás, y cuando salí al aire libre, el cielo ya no era el mismo, no había estrellas, solo un tono gris opaco y un silencio absoluto. La moto no estaba, el camino de regreso tampoco, y los reflectores ya no brillaban, como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé parado un rato, sin saber qué hacer. Revisé el celular, pero seguía sin señal, ni siquiera la hora cambiaba, estaba congelada en las 2:46, como si el tiempo allá adentro ya no se moviera. Empecé a caminar por el sendero, aunque ya no había reflectores, solo la misma oscuridad, y esos árboles altos que parecían cerrar el paso. No sabía si estaba volviendo o metiéndome más, hasta que encontré algo que me hizo detenerme. Era una mochila tirada al borde del camino, igual a la mía, con las mismas pegatinas, los mismos rasguños. La abrí, y tenía mis cosas, mi billetera, una caja de cigarros a medio usar, incluso una factura de hace días. Era exactamente igual, pero yo seguía con mi mochila en la espalda, intacta. Escuché una especie de campana lejana, como un timbre de escuela, y luego una voz repetitiva, metálica, que decía: siguiente entrega activada, refugio F40. Miré hacia donde venía el sonido, y vi una figura parada a varios metros, de espaldas. Vestía como yo, misma chaqueta, mismo casco, misma postura. No se movía, solo estaba ahí, quieto, esperando. Me escondí entre unos arbustos y vi como otra puerta, más adelante, se abría sola, y esa figura caminaba lentamente hacia ella, con una bolsa negra colgando de una mano. Cuando entró, la puerta se cerró sola, igual que antes. Sentí que si seguía caminando me tocaría lo mismo. Otra entrega, otro refugio, como si no pudiera salir hasta repartir todo. Intenté subir una colina para buscar otra salida, pero el bosque era un laberinto. Cada vuelta me llevaba al mismo lugar, y a veces sentía que el sendero se alargaba, que las raíces del suelo se movían como si me impidieran avanzar. Ya no escuchaba pájaros ni viento, solo ese silencio espeso que se metía en los oídos. Después de un rato vi una luz tenue entre los árboles. Corrí hacia ella y llegué a una cabaña vieja, con el letrero caído que decía: puesto de vigilancia. Entré, sin dudar. Estaba vacía, llena de papeles tirados y mapas del lugar. Uno de ellos marcaba refugios del F30 al F45, con notas escritas a mano que decían cosas como: no entrar sin máscara, solo durante la noche. Sistema incompleto. Había un viejo radiotransmisor sobre la mesa, con una batería portátil que aún marcaba carga. Lo encendí y empecé a mover las frecuencias, hasta que escuché una voz débil diciendo: ¿hay alguien ahí? Respondí de inmediato. Dije mi nombre, que estaba atrapado,
que necesitaba salir. La voz me pidió que describiera el último refugio que vi, y cuando mencioné el F-39, se hizo un silencio largo, luego respondió, pero con otra voz, más firme, que dijo, eso no debía activarse. Vuelve al punto cero. Si cruzas otra vez, no podrás regresar. Pregunté qué era el punto cero, pero la transmisión se cortó. Intenté reconectar, pero ya no hubo respuesta. Todo quedó en estática. Salí de la cabaña y empecé a correr hacia donde recordaba haber dejado la moto. Aunque el camino no tenía sentido, sentía que cada vuelta me alejaba más, hasta que empecé a ver objetos que ya había pasado antes. Una botella rota, una chaqueta colgada en un árbol, la misma piedra, partida en dos. Al final, encontré el búnker 39 otra vez. La puerta seguía abierta, pero ahora dentro se escuchaban voces. No entendía lo que decían. Sonaban como rezos, pero con un idioma que no reconocía, y cada vez que me acercaba, las luces del pasillo parpadeaban como si algo se estuviera cargando. Como si lo que había dentro esperara que regresara. No me quedó otra opción. Caminé hacia la puerta sin entrar del todo, y grité que no iba a seguir con eso, que solo quería salir. Entonces la figura sin rostro volvió a asomarse desde dentro, pero esta vez me habló con una voz que sí era humana, o al menos parecía, y me dijo, entrega completada, puedes regresar. Luego se desvaneció como humo, el bosque tembló ligeramente, como si todo hubiera sido un sueño mal cerrado, y cuando me giré, mi moto estaba ahí, donde la había dejado, como si nunca se hubiera movido. El camino estaba limpio, los reflectores volvían a brillar. Subí sin pensar y aceleré sin mirar atrás. Manejé hasta el primer lugar con señal y abrí la app. El pedido estaba marcado como entregado, pero la nota final decía, repartidor asignado, F-39, como si ahora yo fuera parte del sistema. Desde esa noche, cada cierto tiempo, me llega una notificación que no puedo borrar, sin importar si cierro sesión o cambio de teléfono. Dice, nuevo destino disponible, F-40, y aparece solo por unos segundos, justo antes de desaparecer otra vez. Sé que algún día no voy a poder ignorarla. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.